Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diego Isaac. Y bueno, este canal busca, aparte de dar una cierta conceptualización sobre la discapacidad y sobre ciertos aspectos que puede tener esta, lo que la rodea, cómo era la visión anteriormente, se ha ido modificando, temas como por ejemplo la familia y otras cuestiones, y aparte teniendo el medio de que yo como persona con discapacidad plantear hasta cierto punto mis experiencias con base a lo que yo he vivido, a lo que me ha pasado, ¿no? En cierto aspecto. Y ya, bueno, tomándolo así, también juntarlo con la base teórica, la cual nos va a permitir saber que no solamente es de lo que yo digo y de lo que yo vivo, sino con base a estudios que ya se han tenido en cuenta y que han podido trabajar con la discapacidad a lo largo del tiempo y que han ido mejorando en ciertos aspectos, en otros quizá yo no puedo estar de acuerdo, en otros sí, pero se ha ido buscando una mejora continua de lo que es la discapacidad a lo largo de este tiempo. Empecemos con el antecedente teórico de la discapacidad. Pues esto empezó desde los romanos, pero eh, antes realmente no se veía como ahorita, de que somos una persona normal solamente con cierta condición que nos diferencia del resto, hasta cierto punto, eh, con algo diferente. Antes se veía como algo malo, como, planteémoslo así, como una abominación. Antes se tenía esa percepción y se les marginaba a las personas por esta discapacidad. Se les hacía un lado, no se les tomaba en cuenta. Y bueno, se les encerraba hasta cierto punto en ciertos lugares que se creaban en aquel entonces. También podemos ver en otras épocas, como lo es cuando la iglesia dominó en cierta parte, donde la época de un cristianismo, donde lo religioso era lo que importaba, que se creía que si tú naces con alguna discapacidad, pues esto era por culpa de tus papás y de los pecados que tú habías cometido, que ellos habían cometido, y que por eso tenías tú una discapacidad. Y bueno, lógicamente, pues esto tampoco era aceptado, se les mataba. Y bueno, posteriormente viene también, ya, ya mucho más adelante, que fue hasta mucho después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, donde ya se empieza a tomar en cuenta esto. Pero también, si se pueden dar cuenta, dentro de los aspectos de la Guerra Mundial, tampoco eran bien aceptados las personas con discapacidad. Un ejemplo de ello lo podemos ver dentro de la película El pianista, el cual nos permite ver cómo lanza a una persona con discapacidad desde una estructura alta, y pues ahí se nota cómo tampoco era bien aceptado en aquel entonces la discapacidad. Posteriormente, ya en lo que fue los años 60 del siglo XX, ya se empezó a trabajar con una visión más médica de, de cuidado, de rehabilitación hacia la persona, y lo cual permitió irle dando un giro a esta idea que se tenía de la discapacidad, de que era una abominación, de que era algo malo. Pero también se le utilizaba la palabra enfermo a una persona con discapacidad. Y no, realmente veremos que eso como tal no aplica. Pero se le veía como enfermo en aquel entonces, pero ya de ahí empezaron a trabajar con los aspectos de rehabilitación que ahora vemos muy, muy seguido en ciertos centros, en, que permiten esa parte de la rehabilitación de una persona con discapacidad. También, algo que quiero resaltar es que ya se basó más a una concepción más médica que a una concepción mayormente religiosa, como antes se hacía, y ahora pues se veía que era una deficiencia en el aspecto biológico, lo cual afectaba hasta cierto punto a la persona. Y, y esto solamente abarcaba la parte médica. Posteriormente ya se fueron uniendo enfoques como el social, donde se veía eh,
donde también se veía la parte social, pero aquí decía que toda esta cuestión era culpa de la interacción con las personas y de que el medio no estaba adaptado a una persona con capacidades diferentes, por así decirlo. Que era culpa del medio por no adaptarse a eso. Eh, y, ta- y, y también la discapacidad era culpa de las interacciones como tal. En eso se enfocaba la parte social. Pero bueno, en lo posterior se fueron uniendo enfoques. ¿Para qué? Para ir creando uno donde ya se englobara todo y permitiera darnos cuenta que no solamente es el aspecto médico o el aspecto social, sino es un todo, es, es algo así como biopsicosocial. Entonces, esa es la cuestión. De ahí empezó a trabajarse con que es tanto dentro del ámbito médico como de las interacciones, que es, que es todo lo que nos rodea, todo lo que rodea a la persona con discapacidad y, y, y cómo se trabaja con ello con base a también a una rehabilitación, con que este aspecto lo voy a retomar, no sé, en videos más adelante, que es lo que tiene que ver con aspectos de la familia, amigos y todo eso, se va a retomar más adelante, pero, o sea, ya se toma una visión diferente de las cosas, ya no solamente eh, se, se ve como algo, algo malo la discapacidad, sino ya se busca integrar a la persona a este medio, a la sociedad, y ya no se les intenta marginar. Y lo que sí es que también hasta cierto punto se buscaban en ciertas escuelas de educación especial, aunque en el presente las hay, por así decirlo, pero pues también hay personas que pueden entrar dentro de una escuela promedio, que es, o una escuela que no es especial, como en mi caso, o como en el caso de otros compañeros que he tenido con alguna discapacidad, también se puede trabajar desde ese punto de vista y no simplemente ver que tiene que ir a una escuela especial, aunque volviendo a lo de la adaptación del medio, hay ciertas discapacidades que necesitan ciertas adaptaciones dentro de un ámbito escolar para poder trabajarlo de una manera mayormente adecuada, como por ejemplo lo son los libros, los libros en braille para que una persona invidente pueda tener la capacidad de leerlos, o también medios electrónicos que le permitan una lectura adecuada a la persona invidente. O en todo caso, alguien que se comunique con alguien que no tiene la capacidad del habla por medio del lenguaje de señas a lo largo de todas sus clases. Pero eso ya son aspectos un poco más particulares, pero que están dentro del ambiente, que es algo importante de tomar porque es parte del modelo social de lo que se tiene que tomar en cuenta. Simplemente quise puntualizar esos aspectos regulares, que esos aspectos particulares que nos permiten ir dándonos cuenta cómo la sociedad se influye dentro del medio de la discapacidad. No lo podemos ver solamente desde el aspecto médico o dentro del aspecto social. Simplemente tenemos que tener en cuenta de los dos para poder trabajar con ello y, y darnos y buscar estrategias para, para, para promover un, un mejor ambiente, por así decirlo, y una mayor inclusión dentro de todos estos aspectos.